cómo modelar conceptos en esos grafos de conocimiento, cómo modelar relaciones taxonómicas, jerarquías, cómo modelar relaciones parte de, las llamadas meronimias. Y si no recuerdo mal, nos quedamos viendo la parte de relaciones ad hoc, esas relaciones que decíamos que eran propias del dominio y que nosotros teníamos que nombrar, puesto que el formalismo de grafos de conocimiento no proporciona ninguna primitiva por defecto para ese tipo de relaciones. Creo recordar que nos quedamos viendo ejemplos de ese tipo de relaciones ad hoc, y eso es lo que vamos a empezar, por eso vamos a empezar con ese tema, vamos a empezar en la clase de hoy. Acabaremos de ver algunos ejemplos de esas relaciones ad hoc. Después veremos cómo las características de un tipo de relación que se llama relación enearia y cómo modelarlo o cómo formalizarlo en los grafos de conocimiento. Y finalmente, un poquito ya para acabar el tema más teórico, por decirlo de alguna manera, veremos algunos criterios de diseño, aparte de los que vamos diciendo ya de buenas prácticas y demás, y una pequeña parte de inferencia. Ya dijimos en su momento al principio de este tema de grafos de conocimiento que no nos íbamos a centrar en la parte de inferencia, sino que íbamos a estar más centrados en la parte de representación. Pero bueno, merece la pena que conozcáis algunos de los métodos más habituales para inferir nuevo conocimiento en este formalismo. ¿De acuerdo? Intercalaremos en la clase de hoy teoría más ejercicios, pequeños ejercicios, como venimos haciendo últimamente, y la siguiente clase, que será ya la última de este bloque, la dedicaremos enteramente a resolver ejercicios de grafos de conocimiento, salvo que me dijerais lo contrario y que quisierais que hiciéramos alguno de sistemas de producción. Entonces, en ese caso, podríamos guardar pues 20 minutos, media hora para esos posibles ejercicios. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o comentario? Veo una duda en el chat, ahora la respondo. ¿Alguna duda o comentario de lo que estuvimos viendo los días pasados? ¿Algo que no quedara claro? Veo aquí a alguien con la mano levantada, no sé si quiere hablar. Ahora respondo a las preguntas que estoy viendo que estáis escribiendo en el chat. Nada, ninguna pregunta de algo que no quedara claro, fenomenal. Bien, sobre el examen, sí, un apunte antes de empezar, aparte de que ya me preguntabais, lo tenía previsto para informaros. Finalmente hemos aclarado la situación en el coordinador y jefatura de estudios y vamos a realizar el examen del día 14 online, no presencial, ¿vale? Pondremos toda la información relativa a cómo, a dónde, a las características principales de ese examen en Moodle y enviaremos un correo probablemente a lo largo de esta tarde, ¿de acuerdo? Entonces, en ese correo tendréis toda la información relativa a cómo conectarnos, qué posibles qué es lo que tendremos que tener en cuenta, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Evidentemente el examen se mantiene a la hora que estaba previsto, es decir, es el miércoles 14 a las 16, ¿vale? Y en principio no puedo responder de momento a la pregunta que hace el compañero de si hay preguntas teóricas o son totalmente prácticas. Bueno, la teoría nos la tenemos que saber para hacer la práctica, entonces, bueno, ahí entra un poco la mezcla, ¿no?, entre esos dos puntos, ¿de acuerdo? Pero lo principal, y era la duda que teníais muchos de vosotros la semana pasada, pues era aclarar si teníamos que ir a la universidad a hacer el examen o no, y finalmente pues vamos a poderlo realizar online y bueno, todas las instrucciones pues las mandaremos como digo, en un correo. Si después de ese correo y de las aclaraciones que pongamos en Moodle sigue habiendo alguna duda, por supuesto me escribís un correo o me preguntáis en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Bueno, no deberíais tener clase de otra asignatura porque ese hueco, en teoría, es hueco de evaluación. El hueco que tenemos para hacer el examen es hueco de evaluación, así que no deberíais tener clase de otra asignatura. En ese caso, si tenéis clase de otra asignatura, lo siento mucho, pero hay unos huecos de evaluación dentro de los calendarios, que son siempre los miércoles de 3 a 5, si no recuerdo mal, y es el hueco que nosotros tenemos y que nos ha asignado jefatura de estudios.
¿vale? ¿Cuánto dura el examen? Durará entre 45 minutos y 1 hora. ¿Vale? Sí, de 5 a 7 podéis tener clase porque ese ya no es hueco de evaluación. El hueco de evaluación es de 3 a 5, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda más? Nada. Fenomenal. Nada, entonces. Listo. Vale, fenomenal. Pues entonces, si no hay ninguna duda más con respecto al tema del examen de la semana que viene, comenzamos la clase, ¿vale? Si surge cualquier duda o cualquier cosa que tal, pues me paráis, me interrumpís y me preguntáis, ¿de acuerdo? Lo importante es que te quede todo claro para todo el mundo, ¿vale? Bien, pues vamos a hacer lo mismo que siempre, vamos a compartir las transparencias. Me confirmáis que nos quedamos el último día donde creo que nos quedamos, ¿vale? Si no recuerdo mal, contamos esta situación o esta característica que tenemos que tener en cuenta cuando queremos instanciar las llamadas relaciones ad hoc. Recordad que las relaciones ad hoc son aquellas que son propias del dominio, que el nombre se lo vamos a dar nosotros, que ese nombre debe ser lo más significativo posible para que cualquiera pueda entender mi formalización, mi modelo, y que además ese nombre, al ser una relación, debería involucrar un verbo, ¿vale? Si nosotros tenemos que queremos hacer relaciones entre instancias, esas relaciones tienen que aparecer en el modelo para que las podamos utilizar. Es decir, el modelo nos da la plantilla y yo en los datos no puedo utilizar absolutamente nada que no esté en la plantilla. ¿De acuerdo? Creo que esto lo vimos, ¿sí? Y que nos habíamos quedado pues viendo algunos ejemplos, ¿vale? Entonces vamos a pasar por ellos más o menos de manera ligera, porque son ejemplos como podríamos haber puesto otros, simplemente para que tengáis una idea de que podemos tener relaciones de cualquier tipología dentro de estas relaciones ad hoc y con cualquier nombre y en diferentes dominios. Entonces, bueno, pues vamos a ver esos pequeños ejemplos a modo de mostraros o con el objetivo de mostraros diferentes situaciones donde se han tenido que formalizar relaciones ad hoc, ¿vale? Entonces tenemos este dominio, que es el dominio de los proyectos europeos, donde tenemos una serie de conceptos relacionados con los proyectos y en ese sentido podríamos decir que un proyecto tiene asociado una reunión, que una reunión tiene asociada una serie de documentos como la agenda o las actas, que las organizaciones generan esos documentos, que hay personas que pertenecen a organizaciones, que hay personas que son autores o autoras de documentos, que los documentos están asociados o se entregan en algún determinado hito de un proyecto o que las personas trabajan en una determinada tarea de ese proyecto. Y así todas las relaciones que se nos puedan ocurrir. Como veis, intentamos siempre poner el nombre lo más significativo posible, con la mayor semántica posible, para que se entienda fácilmente, puesto que lo que pedimos de un grafo de conocimiento es que visualmente sea intuitivo y que yo más o menos, de un vistazo más o menos rápido, sea capaz de captar el conocimiento, al menos a nivel genérico, del dominio que está intentando modelar ese grafo, ¿vale? Si entramos un poquito en detalle en este dominio, podemos ver, pues, como decíamos, que las personas trabajan en tareas o en paquetes de trabajo. También hay personas que podrían ser líderes de esas tareas o de esos paquetes de trabajo. Podemos decir que cada paquete de trabajo tiene una carga de trabajo, un esfuerzo asociado, y que en cada paquete de trabajo hay una serie de hitos donde se deben entregar documentos técnicos y algunas otras elementos. Además, sabemos que los documentos técnicos están asociados a un paquete de trabajo, que hay personas que son autores de esos documentos y que cada documento técnico tiene al menos una persona de contacto.
Cuando tenemos en una situación real un grafo de conocimiento que modela un determinado dominio, un determinado problema, normalmente ese grafo de conocimiento es bastante, tiene unas dimensiones considerables, ¿no? No es como los ejemplos pequeños que estamos haciendo en clase. En esas situaciones lo normal es que los grafos de conocimiento estén, por decirlo de alguna manera, divididos o subdivididos en subgrafos de conocimiento, y cada uno de esos subgrafos se centra en un pequeño subdominio dentro del problema general, ¿de acuerdo? Entonces, en este contexto, tendríamos un subgrafo que hablaría o que tendría que ver, que modelizaría todo lo que tuviera que ver con proyectos, otro subgrafo que tendría que ver con todo lo que es documentos y documentación asociada, y otro subgrafo que nos mostraría o nos formalizaría todo lo que tiene que ver con las personas, ¿de acuerdo? La unión de todos esos subgrafos nos daría el grafo completo que está modelando el problema que teníamos entre manos, ¿vale? Más ejemplos de relaciones. En este caso tenéis un ejemplo donde mostramos relaciones jerárquicas en rojo y relaciones ad hoc, las que estamos viendo ahora en azul, ¿vale? En azul oscuro. Pues un profesor que es tutor de un estudiante de doctorado o que utiliza un determinado ordenador, o un investigador que utiliza una impresora, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, con esto más o menos hemos cubierto la teoría que necesitábamos saber, que como veis no era mucha, de lo que son o lo que llamamos relaciones ad hoc, ¿vale? Como siempre, vamos a hacer un pequeño ejercicio, pequeño ejemplo, para que probemos con todo lo que sabemos hasta ahora, ¿de acuerdo? Entonces, en la línea de como hemos hecho en otras ocasiones, os propongo este ejercicio, dos apartados diferentes. Lo pensáis durante unos minutos y después vemos posibles soluciones, dudas que hayan surgido, dificultades o lo que sea. ¿De acuerdo? Bien, pues os dejo aquí entonces el enunciado, y si tenéis cualquier duda me preguntáis. ¿Ok?
Bueno, ¿qué tal? Más o menos, por lo menos habéis podido pensar en estos apartados. Si no completamente, pues habéis visto un poco cómo podríais enfocarlo. Antes de comenzar en detalle con cada uno de ellos, ¿alguna pregunta así genérica o comentario? Nada. Fenomenal. Pues vamos a pasar a ver cada apartado por separado, como hemos hecho siempre. Volvemos vale, aquí a nuestra pizarra virtual y vamos a ir paso a paso, como hemos hecho siempre, para que quede claro cómo deberíamos enfocar este tipo de problemas de formalización cuando nos dan un texto en lenguaje natural. ¿Vale? Recordad, lo que hacemos siempre es buscarlo primero de todo nombres comunes. Esos nombres comunes nos van a ayudar a identificar conceptos, ¿de acuerdo? Una vez hemos encontrado y analizado esos nombres comunes, lo que buscamos dentro del texto son sintagmas verbales, ¿vale? Verbos que nos van a ayudar a identificar relaciones entre los conceptos previamente identificados. Una vez hemos hecho esos pasos, digamos que pasaríamos a ver si dentro del dominio, dentro del texto que nos proporcionan, hay nombres propios y esos nombres propios nos identifican directamente, no tendremos que pensar nada más, nos identifican directamente instancias, ¿vale? Los nombres propios son las llamadas entidades nombradas, name entities, y por lo tanto, directamente si encontramos un nombre propio en nuestro texto, sabemos que lo tenemos que modelar o formalizar como una instancia, ¿vale? Después buscaremos también sintagmas verbales para intentar identificar y, por tanto, posteriormente representar relaciones entre las instancias que hemos identificado y el modelo y también entre instancias, relaciones entre instancias a nivel de dato, ¿vale? Entonces, siguiendo ese enfoque, lo que hacemos aquí es buscar esos sintagmas nominales, esos nombres comunes. Tenemos aparato digestivo, tenemos órgano, tenemos boca, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Con lo cual, a priori, lo que vemos es que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nombres comunes que probablemente nos identifican o nos hacen pensar que podemos tener esos 7 conceptos en nuestro dominio, ¿vale? Entonces vamos a proponer esa solución. Luego vemos si hay alguien que ha pensado en alguna diferente o si tenemos que matizar alguna cosa, ¿vale? Pero a priori vemos que tenemos esos conceptos o podemos identificar esos conceptos. Aparato digestivo, órgano, después boca, esófago, estómago, intestino grueso e intestino delgado, ¿vale? Intestino grueso, intestino delgado, ¿vale? Con eso digamos que hemos cubierto la parte que decimos de búsqueda, identificación de conceptos, ¿no? Hemos buscado todos los nombres comunes y pensamos que estos deberían ser los conceptos en nuestro grafo de conocimiento. Después de eso buscamos sintagmas verbales. Vemos aquí el verbo constituir. ¿Qué tenemos que hacer cuando encontramos un sintagma verbal o un verbo directamente? Analizar la semántica de ese verbo en este contexto, ¿vale? ¿Qué significa constituir? ¿Qué idea tiene por detrás constituir con respecto al contexto en el que está siendo utilizado? Para descartar o para identificar a qué tipo de relación nos estamos refiriendo o qué tipo de relación deberíamos representar en nuestro grafo. Constituir, lo primero de todo, tiene una semántica de tipología, es decir, por detrás de este verbo tenemos la idea de clasificación, de categorización, de aparato digestivo en órganos o de órganos en aparato digestivo. Parece que no, ¿no? Parece que no tiene una idea de tipología, de jerarquía de conceptos.
Entonces descartamos que la relación que tuviéramos que incluir en nuestro grafo fuera la de subclase D, ¿vale? Miraríamos a ver ahora si constituir tiene una semántica relacionada con meronimia, es decir, con una parte que engloba dentro, o un todo, mejor dicho, que engloba dentro una serie de partes. ¿Tiene esa semántica constituir? ¿Pensamos que constituir significa composición o significa estar formado por o algo parecido? Yo diría que sí, ¿no? Que constituir tiene una semántica en ese sentido. Es como el aparato digestivo lo vemos como un todo y los órganos los vemos como las partes. Por lo tanto, este constituir debería ser representado en nuestro grafo de conocimiento con una relación parte de, una relación que es propia, que viene por defecto en el formalismo. Entonces diríamos que el órgano es parte del aparato digestivo. ¿De acuerdo? Lo siguiente que tendríamos que hacer es buscar más verbos o sintagmas verbales, pero no hay más en nuestro texto. Entonces, todavía nos quedan varios conceptos a los que no tienen relación con el resto del modelo. Esto suele ser raro, ¿vale? Tener muchos conceptos que no tienen relación con el resto parece que que nos faltaría algo, probablemente. Entonces, intentamos identificar si hay alguna cosa que nos puede dar una idea de alguna relación. Si pensamos aquí en estos dos puntos que utilizamos aquí en la frase, esos dos puntos los solemos utilizar cuando queremos dar un listado de cosas. Ese listado de cosas pueden ser ejemplos concretos o puede ser un listado de diferentes tipos, ¿vale? Eso es normalmente cuando utilizamos los dos puntos en este contexto. Luego podemos utilizar los dos puntos para otro tipo de cosas, pero generalmente en este contexto o bien tenemos una serie de ejemplos a partir de los dos puntos o bien tenemos una serie de tipos. En este caso, podemos considerar, porque no tenemos ninguna idea acerca de cómo se va a utilizar este grafo de conocimiento por las aplicaciones, podemos considerar que lo que estamos dando aquí son un listado o es un listado de tipos, de diferentes tipos de órganos. Y por tanto, la relación entre todos estos elementos que aparecen en el listado y el elemento órgano es una relación de subclase D. La boca es un tipo de órgano, el esófago es un tipo de órgano y así sucesivamente, ¿vale? Entonces tendríamos boca, subclase de órgano, y así sucesivamente con el resto de conceptos que hemos identificado. Exófago también es subclase de órgano, por tanto estaríamos montando aquí una taxonomía de conceptos, ¿vale? Concepto padre es el concepto órgano y los conceptos hijos directos son boca, esófago, estómago, intestino grueso, e intestino delgado, ¿vale? Y de esta manera habríamos modelado el dominio que se nos plantea, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? Veo una en el chat, ahora la contesto. ¿Alguna duda aparte de lo que comenta el compañero en el chat? Vale. Como he dicho, no tenemos ningún contexto acerca de dónde vamos a utilizar o para qué se va a utilizar este grafo de conocimiento. Por lo tanto, en el momento en el que hemos identificado que esto es un listado o bien de tipos o bien de ejemplos, yo me he decantado en este ejemplo, en esta solución, en esta propuesta de solución, porque sean tipos y por tanto lo hemos modelado como conceptos, pero podríamos haberlos identificado o podríamos haberlos modelado como instancias. ¿Por qué? Porque no tenemos el escenario, no tenemos el contexto donde se va a utilizar este grafo. Por lo tanto, este elemento boca podría ser algo tan genérico como un concepto del que yo quiero luego tener instancias concretas, es decir, la boca de Pepe, la de María, la de Juan, etcétera, etcétera, o podría ser algo tan específico como el elemento al que me quiero referir, que es un órgano concreto y que ya no quiero bajar más en el nivel de especificidad, ¿de acuerdo? Entonces, otra posible solución en este ejemplo sería haber considerado que boca, esófago, estómago, etcétera, son instancias y por tanto la relación con órgano sería relación de instancia ¿de acuerdo? Sería otra posibilidad para este ejemplo, ¿de acuerdo?
¿Alguna duda más? ¿Comentario? ¿Nada? ¿Todo claro? Fenomenal. Pues listo, vamos a pasar al siguiente apartado, donde lo que tenemos o nos hablan es de órganos y de sentidos. Y luego nos dan una serie de ejemplos concretos de qué órgano es el que se encarga o el que está involucrado en el sentido de la vista, en el sentido del oído y en el sentido del tacto. Vale, veo aquí otro pregunta del apartado anterior. Vuelvo otra vez al apartado anterior, ¿vale? Perdonad el cambio. Hay un compañero que pregunta por qué no puede ser compuesto de la relación entre aparato digestivo y órgano. No sé si he entendido bien la pregunta, pero digamos que yo tengo que el órgano es parte del aparato digestivo, los órganos son los componentes y el aparato digestivo es el todo, digámoslo así, y evidentemente yo lo que tengo que representar, porque en los grafos de conocimiento necesito esa dualidad en las relaciones, por decirlo de alguna manera, es la inversa de parte de. El aparato digestivo está compuesto de órgano, ¿vale? Siempre necesito poner relación directa, perdón, y relación inversa. Lo hemos dicho en varias ocasiones a lo largo de este tema. A veces no lo mostramos en el grafo para no hacer el grafo demasiado complicado, que deje de ser intuitivo, ¿de acuerdo? Pero toda relación tiene su relación inversa. Debe tenerla explícitamente en el modelo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que el aparato digestivo está compuesto de órgano, ¿vale? Fenomenal. ¿Más cosillas? Ok, pues si no hay nada más con respecto a este apartado, si os surgen más cosas me volvéis a interrumpir, ningún problema. Pasamos a este que decíamos de los sentidos y del órgano y de los órganos. Lo mismo que siempre, intentamos identificar esos o buscar esos nombres comunes. Vemos que tenemos un nombre común que es órgano y un nombre común que es sentido, al menos de momento, ¿vale? Entonces cogemos y identificamos esos dos o representamos esos dos nombres comunes como conceptos. Tengo el concepto órgano y tengo el concepto sentido. ¿Vale? Después sigo viendo el texto y sigo viendo que hay más nombres comunes. Vista, ojo, oído, tacto y piel. Otros 6 nombres comunes que que deberíamos tener también representados en el grafo como conceptos, ¿vale? Entonces tenemos ojo, tenemos oído, tenemos piel. Por otro lado tendríamos vista, oído y tacto. Lo colocamos para que quede un poco más ordenado. Vale, pues estos serían los conceptos que he podido identificar en mi dominio utilizando esa técnica que utilizamos de búsqueda de los nombres comunes. ¿Qué necesitamos ahora? Ver las relaciones, ¿no? Intentar identificar las relaciones. Lo más directo, como hemos visto en casi todos los ejemplos, es que yo tenga una relación o sea, un verbo que me identifica una relación. Pero a veces hay otras partículas del lenguaje que también identifican o que también nos hacen pensar en que hay una relación entre esos elementos. Una de ellas es este del que tenemos aquí, ¿vale? Esta partícula del lenguaje nos da una idea de que hay una relación entre órgano y sentido, ¿vale? A nivel genérico.
Esta partícula tendríamos que ver si la semántica que hay detrás de esa relación que está aquí no explícita, digámoslo así, porque no tenemos un verbo, ver cuál es esa semántica. Parece que un del no me va a dar una idea de tipología, de categorización. Parece que tampoco me va a dar una idea de parte de, ¿vale? Órgano parte de sentido, sentido parte de órgano, tampoco parece muy real. Y lo único que nos quedaría es que esta relación aquí implícita detrás de esta partícula fuera una relación ad hoc. Es decir, que un órgano estuviera relacionado con un sentido vía una relación propia del dominio. ¿Qué nombre le ponemos a esa relación? Muchas veces es una de las cosas complicadas cuando tenemos así algo en el texto que no es un verbo, pero que sí que nos está dando idea de relación entre dos elementos, ¿vale? Entonces diríamos, pues que el órgano tiene asociado un sentido o el órgano está relacionado, involucra un sentido o algo por el estilo, ¿vale? El nombre que más significativo nos parezca, ¿de acuerdo? Está relacionado con un sentido, un órgano sirve a un sentido, ¿vale? Lo que penséis que puede ser más semántico, ¿no? Dentro de este contexto. Vale, entonces, esto lo hemos establecido a nivel genérico. Ahora vamos a ver si hay algún verbo, ¿no? Y tenemos el verbo ser aquí, que nos dice necesitan, ¿vale? Fenomenal. El verbo que consideréis más semántico, porque a veces, como digo, con las relaciones ad hoc es complicado en algunos contextos. Este verbo ser lo que nos está identificando es una relación de instancia de. Dice que órgano es el ojo y este de la nos está identificando otra relación, instancia de entre sentido y vista. Por lo tanto, con un verbo vemos que hay una relación de instanciación entre órgano y ojo y con otra partícula lingüística vemos que hay una instanciación o que deberíamos mostrar una instanciación entre vista y sentido. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo el mismo patrón en las otras dos sentencias, en las otras dos frases, deberíamos incluir una serie de relaciones instancia de entre ojo, oído, piel y órgano y entre vista, oído, tacto y sentido, ¿vale? Entonces, mostramos esto. El ojo es un órgano, es decir, es un tipo de órgano. Instancia de. Y el resto, oído y piel también, ¿vale? Bien, y en este lado, la vista es un tipo de sentido, es un sentido. El oído es un sentido y el tacto también es una instancia de sentido, ¿vale? Vale. Bien. Antes de continuar, ¿por qué en este caso son instancias y en el anterior eran parte de? Bueno, en el anterior no eran parte de, si no recuerdo mal, eran subclase de, ¿vale? En Eso, este perdona, caso, ¿sí? ¿Perdona? me he confundido. O sea, lo que has dicho tú, no parte de. Sí, ¿vale? Entonces eran subclase D porque hemos dicho que lo que tenemos aquí, pues es, lo hemos considerado que va a ser un concepto, ¿vale? Vamos a poder tener instancias por debajo de ese concepto en el apartado anterior. En este apartado podemos decidir que ojo, oído, piel, vista, oído y tacto sean instancia de, es decir, sean el nivel más bajo de especificidad. ¿Por qué podemos decidir eso? Porque no tenemos el contexto de dónde se va a utilizar esto. De la misma manera podría haber puesto estos elementos como concepto y por tanto la relación entre esos conceptos y sus padres de subclase D, ¿vale? Serían dos soluciones válidas igualmente o igualmente válidas, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué podemos tener esa posible decisión o tener que tomar esa decisión? Porque aquí
nos dan un texto, pero no nos dan un contexto, es decir, ¿dónde voy a utilizar el grafo? ¿Voy a necesitar poner por debajo de ojo al ojo de Pepe o no? Si necesito poner al ojo de Pepe, entonces esta opción que yo he tomado aquí no me vale. Si por el contrario el contexto es que no necesito bajar tanto el nivel de especificidad, es decir, que no necesito el ojo de nadie en concreto ni la piel de nadie en concreto, entonces me sirve con este modelo, con esta formalización, porque lo que tengo lo más bajo de especificidad o el nivel más bajo de especificidad que tengo es el propio ojo, ¿no? El nombre de un órgano, que es el ojo, o de la piel, que es otro órgano, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, son dos posibles soluciones porque no tenemos el contexto de dónde se va a utilizar el grafo. ¿Vale? ¿Está claro? ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa? Con lo que hemos hecho hasta aquí, estamos viendo que podemos tener un problema. Es decir, hemos relacionado el órgano con el sentido a nivel genérico, pero no hemos establecido las relaciones entre cada una de las instancias, es decir, vista con ojo, oído con oído y tacto con piel, ¿de acuerdo? Entonces nos faltarían esas relaciones instanciadas, ¿de acuerdo? Tengo el ojo con la vista, tengo el oído con el oído y tengo la piel con el tacto. ¿Vale? Relaciones instanciadas. Las he podido poner porque existe esta relación a nivel del modelo, ¿vale? Si no existiera esta relación que hemos puesto aquí a nivel de modelo, no podría relacionar las instancias entre sí vía esta relación, ¿de acuerdo? Es lo que hablábamos al principio, ¿no? El comentario que hace aquí el compañero en el chat. El ojo forma parte de la vista. Intentamos ver la relación parte de como algo que yo puedo descomponer. La vista es algo tan abstracto, por decirlo de alguna manera, que yo nunca diría que eso tan abstracto que es la vista, ¿no? El concepto de vista en sí mismo, lo puedo subdividir en ojo y algunas cosas más. Por eso no es parte de, ¿vale? ¿Alguna duda más? ¿Comentario? Sí, la relación entre, por ejemplo, ojo y vista, oído, oído, la dejarías como está relacionado con y ya está. ¿O qué pones? Sí, ¿por qué? No, pues por saber. Esta relación a nivel de las instancias tiene que tener el mismo nombre que la relación que hayamos puesto en el modelo. Si he puesto está relacionado con, pues esa. Si he puesto, por ejemplo, como otro compañero que comentaba aquí, necesita, ¿no? Los sentidos necesitan órganos, pues necesita. Es decir, a nivel de instancias, lo que sigo es un patrón. Ese patrón es el que me da el modelo. ¿Vale? Ok, entendido. Fenomenal. ¿Más cosillas? ¿Nada? Vale, pues lo que vamos a hacer ahora, si no hay ninguna duda más, es pasar a seguir viendo un poco de teoría. De todas maneras, con la solución que tenemos aquí ahora mismo, antes de pasar a la teoría, ¿veis algún problema? ¿Creéis que puede haber algún problema con este modelo que hemos planteado? ¿O sería correcto totalmente? ¿Qué pensáis?
¿vale? Veo que estáis diciendo ahí alguna cosilla en el chat. Vamos a analizarlas. A ver. Veo que habéis puesto bastantes cosas. Vamos a ver cada una de ellas. No es bidireccional, ¿vale? Sí, eso hemos dicho que siempre se considera o siempre debemos tener en cuenta que cualquier relación que yo tenga en un grafo de conocimiento debe tener su inversa. Hemos dicho que no siempre lo vamos a pintar porque a veces el modelo si no se complica mucho y ahí es más difícil ver el modelo de un vistazo, pero toda relación en un grafo de conocimiento tiene que tener su inversa. ¿Qué quiere decir? Que yo debería tener plasmado explícitamente la relación entre sentido y órgano. Es decir, el sentido, pues como decía antes el compañero, necesita órgano, ¿vale? Por decirlo algo, por poner un nombre. Y a nivel de instancias lo mismo, ¿de acuerdo? No lo hemos puesto, como decíamos en alguna ocasión, porque no siempre vamos poniendo inversa y directa, aunque tenemos que ser conscientes de que es necesario poner inversa y directa en un grafo de conocimiento, ¿vale? Por cómo funciona y porque gracias a esa bidireccionalidad, la inferencia es mucho más, se hace mucho más eficiente, ¿no? El recorrido del grafo permite llegar a la respuesta a una determinada pregunta en menos pasos habitualmente, ¿vale? ¿Qué más cosas por aquí? Que no se me olvide ninguna y si no me decís, oído se repite. Sí, se repite oído porque tenemos el oído como órgano y el oído como sentido. Es decir, son dos cosas diferentes. Justo se llaman igual, pero son dos cosas diferentes. Entonces ahí no tendríamos ningún problema porque digamos que la realidad es así, ¿no? ¿Qué más cosas? Lo de estar relacionado no se infiere por ser una instancia. Eso no lo acabo de entender. No se infiere por ser una instancia. Si el compañero que ha puesto este comentario nos lo aclara, lo vemos, ¿vale? Mientras sigo con la siguiente, que lo ha puesto el mismo compañero. No hace falta todos los demás estar relacionado con o sí. Lo mismo. Si podéis aclarar o si puede el compañero aclarar ese comentario, fenomenal, y así lo analizamos. Mientras esperamos a que el compañero nos aclare esos dos comentarios, veo aquí otro comentario que es ¿por qué ponemos está relacionado con en lugar de subclase D o parte D? Hemos visto o hemos analizado que la relación entre esos dos conceptos no era de tipología, es decir, yo no diría nunca que un órgano es un tipo de sentido o que un sentido es un tipo de órgano, es decir, no es categorización, yo no tengo una categorización ahí, no divido los sentidos en órganos o viceversa, los órganos en sentidos, por lo tanto, no estamos hablando de una relación de taxonomía, subclase D. También hemos analizado si podíamos hablar de partes y todo, es decir, el órgano como una parte de un sentido. Hemos visto que esto también es un poco artificial, porque el sentido es algo bastante abstracto y el órgano es algo físico, con lo cual algo abstracto y algo físico en temas de componentes, que es lo que identifica una relación parte D, parece un poco extraño, ¿de acuerdo? Entonces, por ese motivo, no es ni parte D ni subclase D. Y lo único que nos queda dentro del grafo de conocimiento es que sea una relación ad hoc y por tanto es lo que hemos puesto, una relación ad hoc a la que nosotros como formalizadores del conocimiento le hemos puesto un nombre, el más significativo que hemos encontrado. Igual no es muy significativo, pero bueno, podríamos encontrar un nombre mejor probablemente, ¿de acuerdo? A veces no se nos da bien encontrar nombres, ¿de acuerdo? Otro compañero pregunta o comenta aquí que si no sería class partition. Recordad, conocimiento disjunto y exhaustivo solo se puede aplicar cuando tengo una taxonomía de conceptos, ¿vale? Solo cuando tengo una taxonomía de conceptos, es decir, cuando tengo conceptos relacionados con subclase D. Por tanto, en este modelo no tengo ninguna taxonomía de conceptos y no cabe o no puedo, por cómo es el formalismo, incluir conocimiento de disjuntividad y de exhaustividad. Por lo tanto, no podríamos tener nada relacionado con class partition, ni con disjoint, ni con exhaustive disjoint, ¿vale? Vale, fenomenal, gracias.
Ah, vale. El compañero dice que intentando explicarlo se ha aclarado. Bueno, pues si se ha aclarado la cosa, si no, si queréis lo vemos. ¿Alguna cosa más que creáis que podría estar mal? Han surgido varias y está fenomenal. Muchas gracias por la participación, porque así hemos visto cosas que está bien aclarar y que deben quedar completamente nítidas para todos, puesto que son importantes dentro del modelado, ¿vale? Bien, una de las cosas que no habéis mencionado es, con este modelo, yo podría decir que el ojo está relacionado con el tacto, por ejemplo, o que la piel está relacionado con la vista. Y eso no sería correcto, ¿vale? La vista necesita a la piel como órgano, un poco raro, o el tacto necesita al ojo, pues parece también un poco raro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con este modelo? Tiene una pequeña pega y es esta de que nosotros tenemos a nivel genérico una serie de relaciones o una relación entre los conceptos. A nivel de instancia, yo esa relación la puedo instanciar entre cualquiera que sean las instancias de ambos conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso concreto, en esta situación concreta, que se puede dar una similar en otros dominios, que yo necesito que cada par sea únicamente el que sea válido, o sea, que hay pares válidos, pares de relación instancia a instancia que son válidos y otros pares que no lo son, debería mostrar esa limitación de alguna manera. ¿Qué sucede? Que el formalismo de grafos de conocimiento no me proporciona ningún elemento para mostrar esa limitación. Evidentemente, en un contexto real, lo que tendría que hacer es combinar el formalismo de grafos de conocimiento con otro formalismo que me permitiera modelar esa restricción, esa limitación, que me permitiera decir, ojo, que, valga la redundancia, que solamente los pares que acabo de poner son válidos en este contexto. No puedes relacionar a lo loco instancias de órgano con instancias de sentido, solamente los pares que yo te he dicho, ¿vale? Y ese formalismo habitualmente es el formalismo de restricciones, que es bastante sencillo de utilizar y de entender y que nos permite limitar esas cosas que no podemos limitar pues, con otro tipo de formalismos, como en este caso el de grafos de conocimiento. ¿Vale? Entonces, ese es el problema que tendríamos con este modelo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o comentario? Nada. Fenomenal. Pues vamos a continuar entonces. Como estamos, os estoy compartiendo la pantalla, creo que ahora ya volvéis a ver las transparencias. En las transparencias que están ya creo que disponibles, ya tenéis también o tenéis este ejercicio acerca del oído, ¿de acuerdo? No lo vamos a hacer en clase. Si lo intentáis y os surgen dudas o tenéis algún comentario o lo que sea, pues me preguntáis sin problemas. Si creéis que hay varias dudas generalizadas con este ejercicio del oído, también podemos verlo en clase el próximo día, pero en principio no lo vamos a resolver, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a seguir con lo que decíamos de la teoría y lo que nos quedaba, digamos, lo así, era ver un tipo especial, por decirlo de alguna manera, de relación que llamamos enearia. Es decir, hemos visto hasta ahora las relaciones de aridad 2, que son las relaciones binarias, las típicas, las que relacionan dos entidades entre sí. En esta asignatura no hemos visto, pero probablemente en otras asignaturas habréis visto las relaciones que llamamos unarias, que se identifican con atributos principalmente. Y después hay una serie de relaciones donde hay más de dos elementos involucrados y todos ellos tienen la misma importancia, es decir, no podemos prescindir de ninguno de esos elementos. Esas relaciones que involucran más de dos elementos se llaman relaciones enearias y pueden ser de aridad 3, de aridad 4, de aridad 5, etc, etc. ¿De acuerdo? Es cierto que las relaciones más frecuentes, y lo hemos visto porque llevamos unos días modelando y no nos hemos topado con ninguna relación que no fuera binaria, pues son las binarias, ¿no? Aquí tenéis algunos ejemplos. El rey Felipe VI está casado con la reina Leticia o Vicente es el coordinador de la asignatura de inteligencia artificial, ¿vale? Sin embargo, hay muchos escenarios en la vida real, en los dominios, donde necesitamos o donde se dan
esas relaciones que involucran más de 2 elementos y donde no puedo prescindir de ninguno de ellos porque si no, no tengo el conocimiento completo de lo que me están intentando transmitir, ¿vale? Imaginaos el primer ejemplo que tenemos aquí en las transparencias, donde me dicen que hay una persona que ha valorado con una determinada puntuación una serie, ¿vale? Aquí vemos 3 elementos: persona, puntuación y serie, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esos 3 elementos son importantes. ¿Por qué? Porque si yo quito uno de ellos, ya no tengo el mismo conocimiento. Me falta algo. Si digo, Juan valora Juego de Tronos, ¿vale? Y la pregunta sería, ¿y cómo lo valora? ¿Lo valora positivamente? ¿Le pone un 9, un 10? ¿Lo valora negativamente? ¿Le pone un 2? ¿Cómo lo valora? Con lo cual, me falta conocimiento. No me están transmitiendo lo mismo si solo involucro 2 elementos. Y lo mismo si quitamos cualquier otro. Si yo digo, Juan ha valorado con un 8, pues la pregunta sería, ¿y qué es lo que ha valorado? ¿Juego de Tronos? ¿El Museo Van Gogh? ¿O qué es lo que ha valorado? Por lo tanto, necesito los 3 elementos. Esas situaciones son situaciones donde lo que tengo es una relación enearia, ¿de acuerdo? Donde yo tengo elementos que están relacionados entre sí y todos esos elementos son importantes a la vez y necesito tenerlos a la vez. Es decir, no, necesito tenerlos representados como si fueran un pack, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Todo junto, todo unido, ¿vale? ¿Qué sucede? Que en muchos de los formalismos de representación de conocimiento no hay elementos que nos proporcionen los formalismos que permitan representar este tipo de relaciones de manera directa. Es decir, no tenemos un elemento que digamos, una primitiva que digamos, utilizo esta primitiva y ya directamente he representado la relación enearia, ¿vale? Uno de esos formalismos donde no existe elementos como tal que permitan representar relaciones enearias es el que nos ocupa, grafos de conocimiento. No tenemos un elemento concreto del formalismo que nos permite representar relaciones enearias, pero sabemos que las relaciones enearias son importantes en muchos dominios, en muchas situaciones. Por lo tanto, tengo que encontrar alguna manera, algún artificio, utilizando los elementos que sí que me proporciona el formalismo para representar ese tipo de relaciones de aridad mayor que 2, ¿vale? Bien, suponemos una situación como la siguiente. Tengo la paella de marisco que tiene como ingrediente arroz y la cantidad de ese arroz pues debe ser 400 gramos, ¿vale? Si se me plantea este problema de modelización, probablemente con lo que sé hasta ahora, plantearía en un inicio o como primera aproximación algo parecido a esto, ¿vale? Tengo una paella que tiene como ingrediente arroz y que tiene como cantidad 400 gramos. Esto sería utilizando relaciones binarias, que son las que conozco hasta ahora, las que he estado utilizando. Relaciones, en este caso, ad hoc, además. ¿Qué problema tiene este modelo? ¿Qué pasa si yo ahora necesito, evidentemente, decir otros ingredientes que tiene la paella con unas cantidades concretas? Es decir, la paella de marisco, pues además de arroz, pues tendrá que llevar marisco, ¿no? ¿Qué pasa si tengo que incluir en este modelo que la paella de marisco lleva gambas y que lleva gambas pues de 250 gramos o 100 gramos o lo que consideremos? Siguiendo con este patrón que acabamos de proponer aquí, la idea sería, bueno, pues ahora me dices que necesitas incluir gambas, pues podría tener algo parecido a esto. La paella de marisco tiene una serie de ingredientes, el arroz y las gambas, y una serie de cantidades, 400 gramos y 250 gramos. ¿Qué le pasa a este modelo? ¿Cuál es el problema que tiene? ¿Qué pensáis? Que en cuanto tengas 5 o 6 ingredientes, el primer nivel es infinito, ¿no? Eh, Tienes un montón de elementos en el primer nivel después de seafood paella, si pones un par de ingredientes más. Vale, en principio eso no sería un problema, porque en realidad si los necesitamos los tenemos que tener, o sea, el grafo puede ser todo lo grande que necesitemos, lo podríamos a lo mejor estructurar de otra manera más adecuada y demás, pero no es ese el problema principal que podemos encontrar con este modelo. En el contexto, si nos fijamos en el contexto, ¿con este modelo sabríamos decir cuántos gramos necesito de arroz y cuántos de gambas? ¿Qué pensáis? No. No, no. Vale.
¿vale? No, porque no hay ninguna relación entre estos 400 gramos y algún ingrediente. Solo nos dice que la paella tiene 400 gramos, pero ¿400 gramos de qué? ¿De arroz? ¿De gambas? Y lo mismo con los 250 gramos y lo mismo, como decía el compañero, si sigo incluyendo ingredientes, ¿vale? Entonces, la problemática que yo tengo con este modelo que utiliza relaciones binarias es, ¿qué pasa? ¿Cuál es la cantidad de cada ingrediente? No lo sé. Bien. Con esta problemática, si seguimos avanzando el modelo, intentando llegar a la solución más adecuada de todas, diríamos, bueno, pues entonces a lo mejor lo ideal sería relacionarlo todo con todo, ¿vale? Yo pongo la paella, la seafood paella, tiene ingrediente arroz, además el arroz tiene una cantidad que es 400 gramos y además la paella tiene también 400 gramos. Entonces, si yo relaciono todo con todo, a lo loco, evidentemente parece que podría no tener problemas. ¿Qué pasa con este modelo? Además de que se hace, en este caso sí, como decía el compañero, infinito, que es una cosa que empezamos a relacionar todo con todo y allí no se ve prácticamente nada, tiene otro problema este modelo. ¿Qué problema pensáis que puede tener? ¿Alguna idea, comentario? Vale. Suponeos que este modelo, o que igual a lo mejor nos podría resolver los problemas que hemos dicho anteriormente, no lo quiero únicamente para representar pues, los ingredientes de la receta del paella de marisco, sino que lo quiero para otras recetas también, es decir, para la paella de marisco y para el arroz tres delicias, ¿vale? Imaginaos que yo tengo aquí en este modelo puesto el arroz tres delicias, que tiene arroz y que tendrá una determinada cantidad. Imaginaros 300 gramos. ¿Cómo sé en este modelo si los 300 gramos son para el arroz tres delicias, los 300 gramos de arroz son para el arroz tres delicias o son para la paella de marisco? Porque al final está todo relacionado con todo, con lo cual es imposible en ese modelo decidir cuando estamos avanzando el dominio en el que estamos intentando modelar, quién va con quién en realidad, ¿de acuerdo? Nos perdemos en esa maraña de relaciones. Esto nos hace pensar o nos hace ver, darnos cuenta de que en realidad cuando estoy hablando de una n-área no es tan directo representar una n-área como n relaciones binarias todos con todos, ¿de acuerdo? Una relación n-área tiene una entidad por sí misma, tiene una semántica muy propia y que no podemos decir, bueno, pues lo divido de dos en dos y tiramos con eso, porque no funciona en muchos casos, ¿vale? En algunos casos nos puede funcionar, pero no funciona en muchos casos y principalmente no funciona en dominios reales, ¿vale? Entonces, este modelo tampoco sería el modelo adecuado para representar esta situación que nos identifica o que nos puede dar pie a una relación n-área. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué proponemos? Si no nos vale con ninguno de los modelos anteriores, bueno, pues la propuesta sería hacer algo parecido a esto que tenemos aquí en esta transparencia. Tengo que quiero representar una receta de cocina, porque hemos dicho, queremos la de la paella de marisco y la del arroz tres delicias y sucesivamente. Pues tenemos una receta, tenemos ingredientes que están involucrados en esa receta y además esos ingredientes para esa receta en concreto tienen que tener unas cantidades muy concretas, ¿de acuerdo? Entonces, con este contexto, con este dominio, lo que diríamos es, tengo que poner las tres cosas juntas, o sea, necesito que vaya junto, que vaya en un pack, receta, ingrediente y cantidad, para que yo sea capaz luego de inferir los conocimientos necesarios y haga al final la receta de manera correcta. Por lo tanto, lo que puedo hacer en un primer paso es, bueno, voy a poner todos estos elementos como si fuera una función matemática, ¿vale? Esta función matemática me relaciona a la vez estos tres elementos, la receta, el ingrediente y la cantidad. ¿Cómo llamo esta función matemática? Pues en este caso, ingrediente con cantidad, ¿vale? Podríamos haber encontrado otro nombre más significativo o podríamos ponerle el nombre que consideráramos más adecuado. Digamos que la idea es que yo intento realizar una especie de función con esta idea de
representación enearia, donde en esa función los 3 elementos serían los argumentos que voy a utilizar y que siempre necesito esos 3 elementos, ¿de acuerdo? Esta representación funcional, que yo tengo como si fuera algo matemático, la traslado a mi formalismo gráfico, porque es lo que yo tengo al final en grafos de conocimiento, de esta manera. Es decir, la idea de función, la idea de nexo entre los 3 elementos, la modelizo en mi grafo como un concepto, ¿vale? Este concepto que tenemos aquí en el medio actúa de nexo, actúa de enlace que hace que los 3 elementos importantes, receta, ingrediente y cantidad, estén en un pack y sean indivisibles, es decir, van siempre juntos los 3, gracias a este nexo, ¿vale? Esta clase o este concepto que representa la relación enearia es artificial, es un artefacto que me acabo de crear yo para poder representar esta situación de manera adecuada y que no tenga problemas, ¿de acuerdo? Entonces, este concepto, como no forma parte del dominio, pues como decíamos, a veces el nombre nos cuesta un poco, ¿de acuerdo? Una vez hemos representado esa relación enearia como un concepto, lo que tenemos que hacer es establecer relaciones, ahora sí ya binarias, que son las únicas que tenemos, digamos, como elemento del formalismo, entre este concepto artificial y los conceptos que sí que forman parte del dominio, en este caso receta, ingrediente y cantidad. Y le ponemos nombre, de la misma manera, un nombre lo más significativo posible, ¿vale? La receta tiene ingrediente con cantidad, y el ingrediente con cantidad tiene ingrediente, y tiene cantidad, ¿vale? De esta manera, con este modelo, habríamos representado esta situación sin problemas, sin los problemas anteriores que hemos analizado. Es decir, esta solución resuelve todos los problemas que hemos mencionado anteriormente. Entonces, cuando tengamos cualquier modelo, digamos que la problemática con las relaciones enearias son dos, ¿vale? La primera problemática es identificar que estamos ante una enearia, es decir, identificar que que en este texto las 3 cosas son importantes al mismo nivel y que si quito una ya no tengo la misma información. Es decir, si me dicen la paella de mariscos tiene arroz, pues vale, si yo estoy haciendo la receta, digo, ¿y cuánto? ¿Cuánto le he hecho? ¿Qué le he hecho? ¿2 gramos? ¿100 gramos? ¿1 kilo? ¿Cuánto le he hecho? ¿Vale? Con lo cual todo es importante al mismo nivel y no puedo prescindir de ninguno de ellos. Entonces, lo más complicado, una de las cosas más complicadas es, dado un dominio, utilizando texto en lenguaje natural, como estamos haciendo en el curso, identificar claramente que lo que tengo es una relación enearia. Cuando ya he identificado que tengo una relación enearia, ya es el truco que tengo que utilizar en el formalismo. Represento la relación enearia como un concepto y después establezco relaciones binarias entre ese concepto artificial, que representa la relación de aridad mayor que 2, y el resto de conceptos que pertenecen al dominio. La siguiente dificultad que tiene esta formalización es encontrar los nombres más adecuados tanto para el concepto artificial que representa la relación enearia como para las relaciones que tenemos que poner entre conceptos del dominio y concepto que representa la relación de aridad mayor que 2. Entonces, tenemos esas dos dificultades. ¿Vale? ¿Alguna duda, comentario? ¿Ha quedado claro? Vale, este sería nuestro modelo. Si lo instanciamos, ¿no? Aquí ya tenemos que estamos utilizando la técnica de representar relaciones enearias. Si lo instanciamos, pues tendríamos esta situación. La paella tiene ingrediente con cantidad 1 y ese ingrediente con cantidad 1 involucra al arroz y a 400 gramos que necesito para la paella de marisco. Y además la paella de marisco tiene gambas y de gambas necesito 250. Estas instancias están acordes con este modelo, ¿de acuerdo? Y aquí lo vemos el grafo completo, donde yo tengo que cada uno de estos elementos, la paella, el arroz, las gambas y las cantidades, son instancias de conceptos que pertenecen al dominio. Receta, ingrediente y cantidad respectivamente. Evidentemente, a nivel de los datos, también necesito algo artificial que haga de nexo entre cada 3 elementos, ¿no? En este caso, entre cada 3 elementos importantes del dominio, la paella, el arroz y los 400 gramos, pues necesitamos una instancia que nos haga que ese pack esté junto siempre.
Y eso lo conseguimos instanciando el concepto que representaba la relación enearia. Y por eso tenemos también instancias que no son propias del dominio y que necesitamos para seguir simulando esa idea de representación enearia y para seguir teniendo unidos los tres elementos de manera que no haya problemas de que no sepamos quién va con quién, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o comentario? ¿Nada? Vale, fenomenal. Pues esta idea o este truco que estamos utilizando, que vamos a utilizar en grafos de conocimiento, está basada en el proceso de reificación, que probablemente lo habréis visto en alguna otra asignatura relacionada principalmente con bases de datos, ¿vale? Entonces, esta reificación consiste básicamente en eso. Por cada enearia que yo tenga en un dominio, lo que tengo que hacer es modelar un concepto que representa la relación enearia y después n relaciones binarias entre ese concepto artificial y el resto de conceptos propios del dominio. ¿De acuerdo? Esa sería la técnica que tenemos que utilizar. Como veis, la técnica en sí mismo es sencilla. La complicación viene primero en identificar o consiste en identificar bien que tenemos una enearia y después que lo hemos identificado, cuando estamos aplicando la técnica, en nombrar los elementos de manera lo más semánticamente posible, ¿vale? Bien. Aquí tenemos otro ejemplo en otro dominio. Tenemos que los nervios conectan órganos a nivel genérico y después tenemos un poco más específico que un nervio auditivo o el nervio auditivo conecta el oído con el cerebro. En este contexto vemos que el verbo conectar necesita tanto del nervio como de los dos órganos para dar la información completa, porque de nada me serviría, digamos, decir que el nervio auditivo conecta el oído. ¿Y conecta el oído con quién? O sea, me falta esta parte. Con lo cual, este verbo conectar necesita los tres elementos para proporcionarnos el conocimiento completo. Así que utilizaríamos esa técnica porque hemos identificado una relación enearia, en este caso una relación ternaria, ¿vale? Involucra tres elementos y el modelo que tendríamos o un posible modelo sería este de aquí, donde yo tengo el concepto nervio y el concepto órgano que son propios del dominio, es decir, que existen en el problema que estamos intentando modelar, y el concepto conexión que representa la relación enearia, ¿vale? En este caso parece que el nombre que le hemos dado es bastante directo, ¿no? Y no chirría demasiado por hablar de manera informal dentro del modelo. Y lo que tendríamos que hacer ahora es establecer esas relaciones. Pues la conexión tiene como canal el nervio y la conexión tiene como origen un órgano y como destino otro órgano, ¿vale? Con este modelo tendríamos representado la primera frase. La segunda frase, pues tendríamos esta parte del modelo, donde nervio auditivo, oído y cerebro son subclase de nervio y órgano respectivamente, y donde tengo un concepto artificial también que necesito para representar la relación enearia, que se llama conexión auditiva y que es subclase de el concepto conexión. Y de la misma manera yo digo que la conexión auditiva tiene como canal el nervio auditivo, tiene como origen el oído y tiene como destino el cerebro. Con este modelo yo podría ahora instanciar y hablar de el nervio auditivo de Pepe, el oído de Pepe y el cerebro de Pepe por si Pepe tuviera algún problema en esta parte del cuerpo. ¿De acuerdo? Así que hemos modelado tanto o hemos formalizado tanto la parte genérica del modelo, que involucra en este caso relaciones enearias, como proporcionado una posible instanciación de este modelo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, comentario? ¿Nada? Bien, pues si no tenemos ninguna duda, lo que os propongo ahora es que pensemos en unos minutos e intentemos este pequeño ejercicio. Queremos representar con una relación enearia, María compra el libro de IA en Amazon, ¿vale? Entonces os dejo aquí el enunciado, lo pensamos y después lo vemos, ¿ok?
¿Qué tal? ¿Alguna duda o comentario genérico o pasamos a ver cuál sería la formalización de esta situación? Bueno, pues si no hay ninguna duda así genérica, ningún comentario, vamos a ir viéndolo. Y si surge cualquier cosa, pues lo resolvemos, ¿ok? Vale, entonces tenemos esta situación donde nos hablan de que María compra el libro de inteligencia artificial en Amazon, ¿de acuerdo? Entonces, si os dais cuenta, en este texto lo que tenemos son nombres propios, ¿vale? Nos hablan de María, de Amazon y de inteligencia artificial. Son nombres propios, ¿de acuerdo? Entonces, este texto nos está dando un conocimiento que está relacionado con el nivel de datos, es decir, nos está dando datos concretos de este dominio. Recordad que un grafo de conocimiento debe tener siempre la parte de los datos, si es que conocemos datos concretos del dominio, pero por supuesto debe tener siempre la parte del modelo. Por lo tanto, en una situación de esta como esta, donde lo que nos dan son datos o conocimiento acerca de datos, lo que tendríamos que hacer sería, lo primero de todo, generalizar. Es decir, intentar abstraer desde los datos hacia lo genérico para poder identificar o para poder crear primero ese modelo que necesitamos. Recordad que el modelo en un grafo de conocimiento nos proporciona la plantilla, el patrón en el que se van a basar los datos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer esa generalización. Aquí una compañera pregunta qué pasa con libro. Sí, tenemos aquí libro, ¿vale? Pero libro no es un nombre propio, es un nombre común, ¿vale? Como nombres propios tenemos a María, tenemos inteligencia artificial y tenemos Amazon, ¿de acuerdo? Entonces, claramente con eso somos capaces de identificar que este texto nos habla de ejemplos concretos, es decir, de instanciaciones concretas de datos y no de lo genérico. Pero como estábamos diciendo, en un grafo de conocimiento necesitamos ambos niveles. Sí o sí, el nivel del modelo y el nivel de datos, dependiendo de si tenemos o no datos acerca del problema, ¿vale? Entonces, lo que hacemos primero es generalizar. ¿Cómo generalizamos? Bueno, pues intentamos, dentro del dominio en el que nos movemos, que es sencillo, pues intentar generalizar qué sería María o qué podría ser, de quién podría ser instancia María o ejemplo María, pues podríamos hablar del concepto persona. ¿De quién sería ejemplo el libro de inteligencia artificial? Podríamos considerar que es ejemplo o instancia del concepto libro, del concepto producto, o del concepto objeto incluso. ¿Y de quién sería instancia o ejemplo? Amazon, pues de tienda o de tienda virtual, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿vale? Esa generalización la hacemos para ser capaces de tener el modelo. Tengo en este dominio hay personas, hay libros, productos, objetos, ¿vale? Concepto libro. Y también estamos hablando de tiendas o tiendas virtuales, ¿vale? Concepto tienda virtual. Estos tres conceptos los he sacado gracias a ese proceso de generalización, desde el texto que nos proporcionaban, ¿vale? Vale, en este texto además nos hablan de un verbo que es el verbo comprar, ¿vale? Ese verbo comprar, lo que tenemos que ver es cuál es la semántica que hay por detrás y hacemos el análisis de siempre. Está claro que luego no lo vamos a hacer cuando estemos formalizando y ya tengamos práctica, no lo vamos a hacer así tan pausado. Pero bueno, en estos ejercicios que hacemos en clase, a mí me interesa que quede claro que ese es el proceso que tenemos que hacer. Después, como lo vamos a interiorizar, casi no vamos a ser ni conscientes de que hacemos ese proceso. Pero bueno, cogemos el verbo o el sintagma verbal, analizamos si tiene una semántica de subclase D, lo primero. ¿Compra tiene una semántica de subclase D? ¿Vemos ahí algún tipo de clasificación, de categorización? Parece que no. ¿El verbo comprar tiene alguna semántica en este contexto relacionado con, con parte D, con meronimia? ¿Todos que están compuestos de partes? Pues tampoco parece. Con lo cual, la única opción que nos quedaría sería que fuera una relación ad hoc. Cuando estamos ante una relación ad hoc, lo que tenemos que intentar distinguir es si esa relación ad hoc involucra dos elementos solamente y por tanto tendríamos una relación binaria al uso, o si por el contrario involucra más de dos elementos y por tanto tendríamos una relación enearia. En este caso, el verbo comprar
necesita o involucra a las personas que compran, a las cosas que se compran y al dónde se compran. Porque si quito cualquiera de ellos, el conocimiento que me proporciona no es el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, no es lo mismo que yo diga María compra el libro de IA a que diga María compra en Amazon. ¿Qué compra en Amazon o dónde ha comprado el libro de IA? ¿Vale? Necesito todo este conocimiento como un bloque. Y por eso me doy cuenta o soy consciente de que comprar en este contexto tiene la semántica de una relación enearia. ¿De acuerdo? Es una relación de aridad mayor que 2 y por tanto necesito utilizar ese truco que acabamos de ver que implica generar o crear un concepto que representa la relación, ¿vale? El concepto compra, por ejemplo, identifica la relación enearia, ¿vale? Y una vez tenemos este concepto artificial, el concepto compra, lo que vamos a hacer es relacionarlo con el resto de conceptos que sí que pertenecen al dominio, ¿vale? Entonces voy a copiar por aquí una flecha. Tendré que las personas realizan compras, ¿vale? Por ejemplo. ¿Vale? Como veis, hay veces que los nombres que les ponemos a los conceptos artificiales que representan relaciones de aridad mayor que 2 y los nombres que les ponemos a las relaciones binarias que necesitamos pueden salir de manera bastante directa. Otras veces es más complicado, ¿vale? En este contexto parece que nos sale bastante directo. Entonces, decimos que las personas realizan compras, que las compras involucran libros, productos, objetos, lo que hubiéramos puesto, ¿vale? Involucra es un verbo bastante socorrido, ¿no? En este contexto de las relaciones enearias. Y después decimos que, la compra se realiza en una tienda virtual, ¿vale? Se realiza en una tienda virtual, ¿de acuerdo? Con esto habríamos representado el modelo que nos va a servir para poder formalizar esta frase que se refería a ejemplos concretos, ¿vale? Tenemos una relación que es enearia, que está identificada o que está representada gracias a un concepto que es artificial y después sus relaciones binarias con el resto de conceptos del dominio. Tened en cuenta también que, evidentemente, yo debería poner explícitamente la relación inversa de cada una de estas que he puesto, ¿vale? La compra es realizada por ejemplo, las personas, ¿vale? Y así sucesivamente con el resto de relaciones, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda o comentario? Bien, con esto tenemos el modelo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Instanciarlo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tengo es, hemos dicho, tengo a una persona que es María, ¿vale? Con lo cual tengo aquí la instancia de María. Tengo un libro concreto que es el libro de IA, ¿vale? Y tengo una tienda virtual que es Amazon, ¿vale? Cada una de estas instancias, cada uno de estos datos será instancias de los conceptos que hemos creado en el dominio. Por lo tanto, creamos la relación instancia de correspondiente. María es un ejemplo concreto de persona, ¿vale? Instancia de. Libro de IA es una instancia concreta de libro. Amazon es una instancia concreta de tienda virtual, ¿vale? Y de esta manera tendríamos ya cada instancia relacionada con su concepto, ¿vale? Podría haber, aquí un compañero pregunta que no tendría por qué ser una tienda virtual, ¿vale? Este concepto, como lo que yo he hecho ha sido generalizar, pues yo aquí podría poner tienda o podría poner lugar, ¿vale? Lo que yo considerara más adecuado. Como estamos generalizando, pues digamos que vemos el modelo genérico de la más
como mejor nos parezca para modelar nuestro dominio. Y lo mismo que hemos dicho antes, el libro puede ser producto, puede ser objeto, ¿de acuerdo? Estamos generalizando de un texto, por lo tanto, intentamos buscar los nombres comunes más apropiados en ese contexto, ¿de acuerdo? Bien, entonces, hemos dicho que ya tenemos las instancias del dominio. Cuando hemos contado la técnica, hemos dicho que para que esas instancias del dominio se relacionen entre sí, María, Libro de IA y Amazon, de manera que no pierda nada de información, que las tres están relacionadas entre sí al mismo tiempo y no pueda perder ninguna información ni tener posibilidad de confusión con otras posibles relaciones, necesito una especie de nexo, al igual que tengo ese nexo en el modelo. El nexo en el modelo es este concepto que representa la relación N-área comprar, y necesito que ese nexo también esté a nivel de las instancias, con lo cual necesitaría aquí una instancia también artificial que podríamos llamar compra 1, que fuera instancia de compra. Una vez tengo este individuo, esta instanciación, ahora ya puedo relacionar cada una de las instancias que tengo a nivel de los datos utilizando el patrón que me proporciona el modelo. Es decir, las personas están relacionadas vía realiza con las compras, con lo cual María realiza la compra 1. La compra 1 involucra al libro de IA. Y esa compra 1 se realiza en Amazon. ¿Vale? Así que con este grafo de conocimiento tenemos formalizado el texto que nos proporcionaban acerca del dominio. Ya hemos identificado esa relación N-área, la hemos representado de la manera adecuada con esa técnica de reificación y después hemos instanciado ese modelo genérico con unos datos concretos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, comentario? ¿Algo que no haya quedado claro? No sería, necesario, como pregunta el compañero, una relación entre tienda y libro, ¿vale? Puesto que en el dominio, que el dominio, lo que conocemos del dominio es lo que nos dice el texto, en el texto no se indica, ¿vale? Es verdad que en la realidad, pues claro, probablemente sí que tenga, pues eso, una información acerca de que hay tiendas que tienen una serie de libros y no tienen otros, ¿vale? Pero como en el dominio, y siempre hemos dicho que tenemos que modelizar lo que nos proporcionan, es decir, nuestro trabajo no es suponer cosas o añadir cosas adicionales que no estén dichas en el texto, sino modelizar tal cual o lo más fielmente posible ese texto, con lo cual no sería necesaria esa relación entre el libro y tienda, ¿vale? Más cosillas en este ejemplo. ¿Nada? No, hay un compañero que pregunta si veremos formalización de restricciones. No, nosotros en esta parte de la asignatura en representación de conocimiento hemos decidido dos formalismos, no da tiempo a mucho más, el formalismo de reglas y el formalismo de grafo de conocimiento. Entonces no podemos ver muchos más formalismos. Restricciones o una parte relacionada con restricciones se ve, por ejemplo, en la asignatura de programación declarativa, que es de segundo semestre, ¿vale? Un poco relacionado, no en el mismo contexto, pero sí se ve relacionado con restricciones, ¿de acuerdo? ¿Más cosillas? Nada. Vale, fenomenal. Pues si no hay nada, lo que os propongo ahora es un par de ejercicios, ¿vale? Para que practiquemos un poco esto que acabamos de ver. Tenemos este conocimiento
acerca de empresas educativas que alquilan rotafolios. Un rotafolio es esta especie de caballete que tiene un blog con hojas blancas, así de tipo gigante, donde se escriben ciertas cosas pues en clases o en reuniones, ¿vale? Estas empresas alquilan rotafolios a proveedores de material de oficina durante un determinado periodo de tiempo. Y después, en este conocimiento, nos dan también un ejemplo concreto, ¿vale? Entonces, os dejo, igual que antes, unos minutos para que lo penséis, intentéis una solución, veáis posibles dificultades y después lo resolvemos, ¿vale? Ok. Bueno, ¿qué tal? ¿Algún comentario así genérico? Si no, como siempre, vemos una posible solución y comentamos cualquier cosa que surja, ¿vale? Así que cambiamos a Visio y vamos a ver este texto, ¿vale? Cómo formalizar este texto. Claramente vemos que hay dos partes bien identificadas. La parte, la primera frase tiene que ver con aquello que es genérico y la segunda con aquello que es específico, con ejemplos. Entonces, bueno, pues vamos a analizar la primera, que nos va a ayudar a crear nuestro modelo, y después veremos la segunda, que nos va a ayudar a instanciar ese modelo, ¿vale? Como siempre, buscamos nombres comunes o sintagmas nominales comunes. Empresa educativa, rotafolio, proveedor de material de oficina y periodo de tiempo, ¿vale? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 conceptos, ¿vale? Parece claro que tenemos algo que debe ser empresa educativa, algo que debería ser rotafolio, un concepto que represente el rotafolio, otro concepto que sea proveedor de material de oficina y otro que fuera periodo de tiempo, ¿vale? Bien, con esto habríamos identificado y representado en nuestro grafo de conocimiento todo lo que tiene que ver con conceptos comunes, perdón, con nombres comunes y por tanto con conceptos, ¿vale?
Después, ¿qué tendríamos que ir a ver? Lo que hemos dicho siempre, verbos o sintagmas verbales. Aquí en este... una clase, un concepto que fuera modelo rotafolio. En principio, con el concepto rotafolio como tal, ya lo tendríamos, ¿vale? No haría falta otro concepto que fuera modelo rotafolio, porque normalmente nosotros no lo hemos visto en esta parte de la asignatura porque, bueno, nos ha parecido más interesante centrarnos en las relaciones, pero todos los conceptos que nosotros estamos identificando evidentemente tienen atributos, ¿vale? Entonces, este concepto rotafolio tendrá un atributo que será nombre del rotafolio, modelo, dimensiones, etcétera, etcétera. Esos atributos, como son bastante frecuentes también en otros contextos y demás, no los hemos visto. Los vimos, por ejemplo, también en los ejemplos de los grafos de conocimiento cuando mostrábamos el ejemplo de Barack Obama, si os acordáis. Decíamos, tiene nombre, tiene apellidos, tiene fecha de nacimiento, ¿vale? Entonces, evidentemente el modelo será un atributo de este concepto rotafolio, por lo tanto no necesitaríamos un concepto como tal, ¿vale? Bien, entonces tenemos estos conceptos, hemos dicho que ahora lo que vamos a hacer es buscar verbos o sintagmas verbales, ¿de acuerdo? Aquí lo que vemos es que tenemos un verbo que es alquilar, ¿vale? Es el único verbo de nuestro texto, genérico. Vemos que este alquilar, como siempre, descartamos, ¿no? No parece subclase D, ¿vale? No tiene semántica de subclase D, de tipología. No tiene semántica de parte D, ¿vale? Tampoco hay una idea de particionar o de descomponer o componer cosas con este verbo. Por lo tanto, sería una relación ad hoc. Ahora, lo que tenemos que discriminar es si esa relación ad hoc involucra solo dos elementos y, por tanto, tenemos una relación binaria al uso, o involucra más de dos elementos, ¿vale? Entonces, lo que tenemos aquí es que este alquilar me da información o necesita, para darme toda la información, quién alquila, la empresa educativa, qué es lo que se alquila, el rotafolio, a quién se le alquila y durante cuánto tiempo se le alquila. Por lo tanto, para poder representar todo este conocimiento, esos cuatro elementos son importantes y necesarios. Y por tanto, este alquilar es una relación en este contexto enearia, y de esa manera la vamos a representar utilizando esa técnica que hemos visto de crear un concepto que representa la relación enearia, ¿vale? Ahora contesto la pregunta del chat, chicos. Alquiler que representa la relación enearia, ¿vale? Un concepto artificial, un artefacto que yo necesito para simular esta relación enearia, que es el concepto alquiler, ¿vale? Vamos a ver el chat antes de seguir. Con respecto a criterios de nombrado de los conceptos, bueno, la buena práctica nos dicen que sí o sí los conceptos deben estar nombrados en singular, ¿vale? Entonces, como veis, siempre en todos los ejemplos que hemos visto, lo que tenemos son el concepto, el nombre del concepto en singular, aunque en el texto nos estén hablando de plurales, ¿vale? Ese es el criterio más seguido y más utilizado, una buena práctica. Con respecto a empezar con mayúscula o no empezar con mayúscula, bueno, es también una buena práctica que empiecen por mayúscula, ¿vale? Pero luego no hay tanto acuerdo, tanto consenso con respecto a si cuando tengo un sintagma nominal compuesto, esa composición tiene que estar separada con un guión o separada con un guión bajo, o por el contrario todo junto y empezando cada palabra por mayúscula, ¿vale? Hay diferentes propuestas y diferentes tendencias, ¿de acuerdo? Pero lo que sí o sí es claro es que nombramos con singular, y lo que parece bastante útil también es nombrarlo empezando con mayúscula, ¿vale? Para dar idea de que estamos en un concepto, ¿de acuerdo? Pero tampoco es algo que tengamos que seguir obligatoriamente, ¿vale? Pero sí que es una buena práctica, y con lo cual nuestros modelos serán mucho más cercanos a otros modelos y serán más entendibles por otras personas. Nada. Vale, después de esta aclaración, seguimos modelando nuestro grafo de conocimiento. Tenemos aquí la relación alquiler
el concepto que representa la relación alquiler, lo que vamos a hacer es crear esas relaciones entre los conceptos del dominio y ese concepto artificial, ¿vale? Entonces, una empresa educativa realiza un alquiler, ¿vale? En este caso también parece que el verbo, el nombre de esta relación nos ha salido bastante directo. Un alquiler, como he dicho antes, el verbo involucrar es bastante socorrido, involucra un rotafolio, ¿vale? Un alquiler tiene proveedor de material de oficina, por ejemplo. Y un alquiler se realiza en un periodo de tiempo o durante un periodo de tiempo. ¿Vale? De esta manera tendríamos representado el modelo para este dominio, ¿vale? Empresa educativa relacionado con un nexo que lo hace que lo tengamos como un pack todo junto con rotafolio, con proveedor de oficina y con periodo de tiempo, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es instanciar este modelo con los datos concretos, los ejemplos concretos que me proporcionan, ¿vale? Así que cogemos y reutilizamos, copiamos y pegamos y así vamos más directos, ¿de acuerdo? Y tenemos una empresa educativa que se llama Edudidáctica, ¿vale? Que será instancia de empresa educativa, ¿vale? Edudidáctica es una empresa educativa. Tenemos, la empresa Edudidáctica alquila un rotafolio concreto, el Alfra modelo 1515, ¿vale? Entonces aquí tenemos el Alfra modelo 1515. Este será instancia de rotafolio, esta instancia, este ejemplo concreto, individuo, ¿vale? Ups. Después tenemos, vamos a hacer esto un poco más pequeño para que se vea bien. Después tenemos un proveedor que se llama Ofitodo, ¿vale? Es instancia de proveedor de material de oficina. Y por último, y lo que no, digamos, es tan directo, porque en estos otros tres casos lo que habríamos hecho, siguiendo ese protocolo que seguimos siempre, es buscar nombres propios, nombre propio de Didáctica, nombre propio Alfra modelo 1515 y nombre propio Ofitodo. Esos nombres propios son entidades nombradas, por lo tanto instancias, y así lo modelamos en nuestro grafo. Edudidáctica, Alfra modelo 1515 y Ofitodo son instancias. Ahora todavía nos queda algo que tenemos que modelar, pero que no es un nombre propio, y que es este nombre, este sustantivo año, ¿vale? Cuando estamos ante un sustantivo, evidentemente lo primero que se nos ocurre es que ese sustantivo, ese nombre común, sea un concepto, ¿vale? Entonces, si yo represento año como un concepto, el concepto año lo que quiere decir es que después voy a poder tener instancias de ese año, es decir, el año 1975, el año 1980 y así sucesivamente. En este contexto parece que no es eso lo que necesito. Es decir, que aquí no me están diciendo que las empresas o que lo que yo necesite representar sea que las empresas alquilan cosas en años concretos, sino que lo que parece que interesa es ese periodo, ¿no? Un mes, un año, 365 días, etcétera. Por lo tanto, parece que esto ya es el dato en sí mismo. Es decir, es lo que a mí me importa, el nivel más bajo de especificidad en este contexto. Por lo tanto, año, en este caso, lo vamos a modelar o lo modelaríamos como una instancia, ¿vale? Instancia año, que sería instancia de periodo de tiempo, ¿vale? Ups. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver si lo podemos poner esto un poquito más limpio. ¿Vale?
Y ahora lo que tendríamos que hacer, aunque ya lo tenemos aquí pintado porque he reutilizado la parte del modelo, es relacionar todas estas instancias entre sí. ¿Cómo? Con un nexo. ¿Qué necesito entonces? Una instancia de alquiler, que sea el alquiler 1, ¿vale? Ese alquiler 1 es instancia de alquiler y nos va a proporcionar ese nexo, esa manera de tener un pack, de tener en el pack a Edudidáctica, al modelo 1515 Alfra, al OFITODO y al año. Por lo tanto, ahora ya tendríamos que Edudidáctica realiza el alquiler 1, que el alquiler 1 involucra al Alfra modelo 1515, que el alquiler 1 tiene como proveedor OFITODO y que el alquiler 1 se realiza durante un año, ¿vale? Sí, el compañero dice que sí, podría ser un año la instancia. Sí, tenemos aquí un año, ¿vale? Si queréis lo ponemos explícitamente, un año, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o comentario? Antes de pasar a contestar esta pregunta que hace un compañero en el chat, ¿alguna duda de este ejercicio? ¿Algo que haya quedado poco claro o algo que se os haya ocurrido que no hayamos mencionado? ¿Nada? Vale. Un compañero pregunta hasta dónde entra en el examen. En el examen lo que vamos a evaluar es toda esta parte de representación de conocimiento, es decir, primer tema que vimos que eran sistemas de producción o reglas, y este segundo bloque, digamos que tiene grafos de conocimiento y cómo formalizarlos, ¿vale? El formalismo de grafos de conocimiento. Sí, aquí tenemos de una empresa educativa realiza alquiler, ¿vale? Contestando a una pregunta del chat. ¿Alguna duda más o comentario? ¿No? Vale, nos quedan unos 3 minutillos para no irnos mucho de la hora, ¿vale? Sistemas de producción y grafos de conocimiento. Sí, eso es lo que vamos a valorar en este primer examen. Digamos el primer bloque de la asignatura, ¿vale? Os decía que en el tiempo que nos queda, que son dos minutillos más o menos, si no tenéis ninguna duda concreta o algo que queráis que veamos, vamos a pasar a ver otro ejemplo parecido, ¿vale? Lo iniciamos y lo vemos, ¿vale? El examen es el día 14, ¿vale? Entonces, este ejemplo de la misma... bueno, entra todo, la introducción, en la introducción habéis visto conceptos generales, o sea, entra desde el momento que inició la asignatura hasta el momento en el que nos estamos parando ahora mismo, ¿vale? Entonces, es todo lo que tiene que ver con esta primera parte del curso, ¿de acuerdo? Bien, lo que decía, vamos a analizar muy brevemente este ejercicio de los turistas, ¿de acuerdo? Lo tenéis en las transparencias, por tanto, como no lo vamos a acabar, lo intentáis después vosotros y el próximo día, si ha surgido algún problema o alguna duda, lo vemos, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que los turistas utilizan bicicletas de los servicios de bicicletas compartidas, recogiéndolas y devolviéndolas en puntos de interés. Y después tenemos un ejemplo concreto, ¿vale? Entonces, de la misma manera que antes, identificaríamos esos conceptos que existen, turista, bicicleta, servicio de bicicletas compartidas y puntos de interés. Buscaríamos esos verbos, en este caso el verbo utilizar. Ese verbo utilizar necesita como elementos para proporcionarme toda la información importante de este contexto a los turistas, a las bicicletas, a los servicios de bicicletas compartidas y a los puntos de interés involucrados, es decir, donde se recoge y donde se devuelve la bicicleta, y por tanto estaríamos también ante una enearia, ¿vale? Una vez hemos identificado la enearia, ya sabemos que lo que tendríamos que hacer es representarla como un concepto
que es un concepto artificial no propio del dominio y que estará relacionado vía relaciones binarias con el resto de conceptos que sí que son del dominio. En este caso, turista, bicicleta, servicio de bicicletas compartidas y punto de interés. ¿Vale? Entonces, bueno, un poco el análisis así rápidamente de cómo enfocaríamos este segundo problema. Como digo, lo intentáis en casa y si veis cualquier cosa, el próximo día me preguntáis. Lo que nos quedaría por ver, y lo veríamos el próximo día al inicio de la clase, sería toda la parte de criterios de diseño, ¿vale? Que ya hemos dicho varios a lo largo de estos días, y toda la parte de, nada, un par de apuntes que vamos a dar acerca de inferencia, ¿vale? De cómo inferir conocimiento en grafos de conocimiento. El resto de la clase, como hemos dicho, de la clase del próximo día, lo vamos a dedicar a ejercicios de grafos de conocimiento, ¿vale? Voy a colgar en el Moodle un listado de enunciados. Evidentemente no vamos a hacer todos, pero bueno, allí tenéis ejercicios para practicar en caso de que necesitéis. Os voy a mandar un email también diciendo más o menos cuáles son los que vamos a tratar el próximo día por si a priori queréis intentarlo vosotros en casa, ¿vale? Y nada, por mi parte nada más, salvo que tengáis alguna duda o comentario antes de finalizar la clase de hoy. Nada, ninguna duda, ningún comentario. Fenomenal. Pues si no tenéis nada, con esto acabamos. Y nada, pues muchas gracias por la participación y la asistencia y nos vemos el próximo día. Hasta luego.